Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña Ricardo Villasmilbón. Él es economista y experto en políticas públicas. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar contigo aquí. Bueno, el tema que queríamos conversar con ustedes es cómo salir o cómo superar la situación económica que enfrenta el país y cuáles serían las medidas que deben tomarse. Fuimos a la calle a consultar a las personas a ver qué opinan de cuál es la situación del comportamiento de la economía nacional, y la mayoría coincide en señalar que existe la necesidad de que el Ejecutivo Nacional incremente la producción nacional. Pero vamos a ver las encuestas antes de escuchar su opinión. Lo primero que hay que hacer es incentivar la producción nacional, más empresas nacionales, bien sea transnacionales o propias del país. Pero mientras no se le inyecte dinero a la economía del país, la situación no va a cambiar. Bueno, yo pienso que debería sincerizarse el gobierno y llevar las deudas que tiene a realidad, ¿verdad?, para que sean canceladas, como el caso de las líneas aéreas, el sector automotriz, farmacia, que cancelen las deudas para que el país pueda desarrollarse y seguir en su función normal. En lo personal, porque el dinero no me alcanza, se gasta más de lo que se gana. A mí me da un dolor ver esas colas en los supermercados todas las mañanas. Ahí había una ahorita para comprar comida. Ese es el legado que nos quedó a nosotros. Yo pienso que el gobierno debería de sentarse a conversar con las empresas privadas, ¿verdad?, que están comprometidas con el país, no con el gobierno, no con el volverse rico a cuesta de los demás, sino que están comprometidos con el país, para que nosotros los venezolanos tengamos una calidad de vida en lo que es los productos, pues. Bueno, esta es la opinión pulsada en la calle. ¿Cuál es la opinión de usted como experto en esta materia? Bueno, yo siento que la gente tiene una idea clara de lo que le está pasando porque lo vive día tras día. Es como un paciente cuando va al médico, el paciente tiene una idea de dónde le duele, qué le duele. Es esencial que el médico tratante escuche al paciente y vea qué es lo que le está pasando. Y cuando uno se imagina como médico tratante de esta economía en particular, uno ve unos síntomas bastante preocupantes. Algunos señalaban el tema del aislamiento internacional producto del tema de las líneas aéreas, empresas que se están yendo del país, el tema de la escasez, el tema inflacionario. Y de repente, si uno es médico, corre algunos exámenes de laboratorio y ve más a fondo el tema, y de repente se encuentra con un déficit fiscal enorme que requiere que el país se endeude masivamente a unas tasas increíblemente elevadas, que se atrasen sus pagos con proveedores, con trabajadores, que con todo eso no le alcanza y necesita imprimir dinero para pagar eso, y eso alimenta la inflación. Entonces, digamos, el paciente llega al médico, hoy ya vemos abiertamente funcionarios del gobierno hablando que están en conversaciones con la banca, que no con el fondo, pero bueno, todo eso sí, pero no, que obviamente están yendo al médico. Y cuando un paciente va al médico, la mayoría de los pacientes, es cuando ya la cosa está bastante preocupante, ¿no? Esto no es una visita preventiva al médico. Y lo que vemos es que es curioso, y lo llamativo que le resultaría al médico, que es en estas circunstancias muy curioso que el paciente enfrente esto, porque los demás pacientes no están enfrentando, los demás países no están enfrentando esto. O sea, Venezuela es un caso atípico de que en las circunstancias actuales, precios del petróleo, $100 por barril, todos los demás países latinoamericanos están enfrentando una situación económica bastante buena, han logrado ahorrar, la inflación es baja, no hay escasez. Tú vas a un supermercado en Perú, Colombia, Ecuador y encuentras los productos. Entonces hay una circunstancia particular del caso venezolano que llama la atención y que te hace ver que estamos en una situación de emergencia. ¿Cuáles serían los principales correctivos que debe tomar el gobierno nacional para salir de esta situación y administrar mejor los recursos que le ingresan, porque le ingresan Claro, recursos? le ingresa bastante y eso es una oportunidad, ¿no? Y yo te diría que en todas estas cosas es, volviendo a la analogía del paciente, el paciente llega y, digamos, muestra unos valores, digamos, en los exámenes de laboratorio que tú le haces, etcétera, que están anómalos, y tú primero tienes que estabilizar al paciente antes de tratar de ponerle ningún tratamiento que le pueda generar más problemas que beneficios. Entonces, el plan de emergencia
es lo que hemos venido aplicando durante los últimos, yo te diría incluso 25, 27 años. Nos quedamos siempre, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, devaluar, controla este precio, haz aquello, y siempre se hace un parapeto y nunca se atiende la enfermedad de fondo. Y es muy fácil sentarse a debatir y poco útil. ¿Usted evaluaría o no? ¿Usted levantaría este control de precios o no? ¿Usted qué haría con esto? Porque eso es el plan de emergencia aislado. Y lo que tú tienes que ver es el plan de emergencia como buen médico atado a un plan de largo plazo. Imagínate tú, por ejemplo, ahorita que estamos en reparaciones y cosas del colegio, que tu hijo te llega y tú de repente le digas, no, estoy llevando 2 para reparación, no nos podemos ir de viaje porque tienes 2 para reparación. Cuando el hijo llega y te dice eso, el problema es más grave de lo que tú ves. Entonces, no basta con regañarlo, decirle, has estudiado todos los días, necesitas ver cómo hace para superar esa crisis. Pero el año siguiente hay otro año de colegio, tú tienes que cambiarle los hábitos, tienes que ver cómo haces para que esto no vuelva a suceder. Porque el gran problema es que nosotros tenemos, como te digo, 20, 25 años, todos los años, reparación, el parapeto, estudiando última hora, viendo cómo salimos y vamos de crisis en crisis, y lo que vemos es el resultado que decía la señora, que el dinero cada vez alcanza menos, que la situación es cada vez peor, que los servicios públicos están cada vez peor, porque el gobierno tampoco tiene dinero, a pesar de la cantidad de dinero que tiene, porque está tratando de tomar espacios que no le corresponden. Entonces hay que tener una visión clara. ¿Están mal orientados entonces los recursos? Sí, porque yo creo que dentro de ese plan, esa visión estructural de largo plazo, de posicionamiento, de dónde debemos estar como economía y hacia dónde vamos, tenemos un inmenso vacío de definición. Tienen en sus pantallas las cifras de lo que es la inflación acumulada de este año, desde el mes de enero hasta mayo. Tenemos una inflación acumulada de 23% y una inflación anualizada de 60,9%. También tenemos unas cifras de desocupación que al mes de abril se ubican en 7,1%, con 998.000 personas desocupadas. Tenemos esa situación. El gobierno ha hablado de, entre sus medidas, fiscalizar la asignación de divisas, hacer un sacudón en lo que es la política fiscal del gobierno nacional, hacer una modificación en la política fiscal. ¿Serían esas algunas de las vías efectivas y correctas para solucionar la situación económica? Sí, bueno, obviamente hay un problema fiscal grave, pero es un problema fiscal estructural que no se soluciona con una devaluación. Ya las devaluaciones las hemos tratado como mecanismo de corregir nuestros déficits. Empezamos con un 4.30 en los años 70 y eso fue, bueno, porque cada año que tú devalúas empobreces a la gente, después le tienes que subir el sueldo, entonces, bueno, al año siguiente no vuelve a alcanzar y entonces todos los años estarías en un ciclo de devaluación, inflación, y eso obviamente no va a arreglar el problema. Mayor fiscalización a un sector privado que está cada vez más reducido, realmente no se va a lograr mucho por el espacio de mayores tributos a una población que ya, como decían, no le alcanza lo que tiene y las empresas escasamente están produciendo. Entonces, este país lo que se necesita es poner a producir. Yo te ponía hace rato el ejemplo del estudiante que llegó con varias materias raspadas a reparación, y tú cuando tú dices, bueno, tenemos que sentarnos a estudiar para el plan de emergencia de que tenemos un examen dentro de 2 semanas, pero tenemos que cambiar hábitos, etc. Y una buena noticia, aunque parezca paradójico, es que hemos estado haciendo todo mal. Porque cuando un equipo o un estudiante hace todo bien durante todo el año, estudia, va a clase, va a la biblioteca, estudia, hace todo bien, y lo raspan, tú dices, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo solucionamos este problema? Porque estudio y me raspan. Entonces, la buena noticia es que no estudiaste nada durante todo el año y sabemos la causa por la cual estás mal y lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es un cambio importante de conducta, y eso te plantea una oportunidad gigantesca de mejorar. Porque con sentarte a estudiar, el ejemplo clásico de eso en materia económica es China. Un país que estaba tan atrasado en los años 70, que vivía en una época medieval, y eso puede ser visto como una tragedia, pero al mismo tiempo también como una oportunidad, porque tú dices, si tú estás tan atrasado, con quitar el buey y poner un tractor, con quitar la carreta y poner un camión, ya la productividad te sube enormemente y tú puedes empezar a mejorar tu calidad de vida muy rápidamente. Cualquier medida económica que tome el gobierno que sea correcta puede ayudar a solventar y aliviar bastante. La economía está tan deprimida, los recursos están tan subutilizados. O sea, tú tienes, siempre hablamos, las reservas estratégicas petroleras más grandes del mundo,
¿Cuál es el nivel de producción? Bajísimo. La producción cayendo. Ves el tema de cemento, ves el tema del acero, ves el tema de turístico y ves el tema del capital humano del venezolano. El venezolano, tanto así que el gran síntoma de que una economía está mal es cuando la gente se quiere ir del país y nadie está entrando. Entonces, la prueba más grande de que nosotros, digamos, estamos mal y estamos en una situación de emergencia es precisamente en un contexto como el de ahorita, que tú digas, ¿y por qué los venezolanos se quieren ir de Venezuela en lugar de extranjeros entrando en Venezuela? ¿Y por qué si tenemos suficientes ingresos por la vía del petróleo y estamos buscando entonces financiamiento en fondos internacionales y tenemos el aporte de China y los convenios que hemos tenido con China? ¿Cómo impacta esto a la economía venezolana? Bueno, porque tú te puedes endeudar, endeudarse no es malo, per se. Si tú llegas y tú me dices, mira, Ricardo, tengo un negocio importantísimo, me va a ir muy bien, mira, estas son las bases del negocio, y vamos juntos al banco y le planteamos el plan de negocio, tú dices, me voy a endeudar, pero voy a comprar estas máquinas, voy a hacer esto y tal. PDVSA podría hacer eso, por ejemplo, que es lo que hizo Petrobras. Petrobras está mucho más endeudada que PDVSA, pero Petrobras está endeudada en proyectos de inversión que le van a retornar ingresos futuros que van a permitirles pagar la deuda y les sobra dinero. Entonces está bien que te endeudes si es para una inversión productiva. Bueno, pero las inversiones con China son para temas de infraestructura petrolera. Pero eso no es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, el resultado concreto de lo que nosotros hemos visto es que PDVSA y la República, de una manera totalmente anárquica y a un altísimo costo, se han endeudado masivamente y tú dices, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están los mejoradores petroleros? ¿Dónde están esas inversiones? Lo que estamos pensando más bien es vender activos que tenemos como quien vende las joyas de la abuela, ¿no? Que ya eso ya es sintomático de... Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Se nos ha acabado el tiempo.